soy Romy Gorián y... No, ay, pero ya me desconcentré. Ahí va. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y hoy vamos a hablar de las 3 películas más ridículas de lo que va del 2018. Hoy estoy con un invitado, Emiliano, que me va a ayudar a hablar de este top 3. Bueno, ¿empezamos? Número 1. Bueno, Megalodón. Para mí, una de las películas más bizarras de El Transportador, que ya lo vimos luchando contra los malditos musulmanes terroristas, contra narcotraficantes colombianos, contra la mafia rusa, china, todo, ganándole a todo. Lo único que nos faltaba es verlo luchar contra las fuerzas de la naturaleza. Chillar un tiburón. En este caso contra un tiburón, no, ni siquiera contra un tiburón, porque Spielberg pelea contra un Es tiburón. verdad. Él pelea directamente con un megalodón, porque un tiburón no es ni siquiera digno rival para... Porque es el transportador. Exactamente. Entonces es tan grosso que ya está. Acá- Acuchilla al tiburón. Acá vamos a ver escenas tan terriblemente bizarras que dan vergüenza. Por ejemplo, está tan pateando en el agua con sus patitas a un... Lo sigue el tiburón y él de casualidad va más rápido y hasta que se traba, ¿no? El tiburón con algo. O sea, de casualidad se traba y el tipo igual va con las patitas así. Le va pegando las patitas más o menos un mastodonte de 20 metros de largo y no sé cuántas toneladas, y él con las patitas le va pegando y como siempre gana nuestro querido amigo Statham, que es totalmente lógico. Ya directamente creo que en las próximas películas lo vamos a tener que ver luchando contra un planeta directamente. Sí, ya no hay más, o sea, ¿qué le vamos a poner? No, es terrible. Es Superman. Es más que necesita. Es Superman, Superman, pero porque puede pelado. con- pelado. Es Superman pelado. Y puede con los dos megalodón. Claro, puede contra dos Sí. megalodón, podría Muy terrible. directamente contra un batallón, un ejército de megalodón. Totalmente, o sea, increíble, ¿no? En un momento hay un megalodón que se come al otro y va volando Statham y de casualidad también no lo come. Siempre es de casualidad, como que justo no lo morfa. O es un tipo muy fuerte o es un tipo que tiene Mucha suerte, o es de hierro. Bueno, no sé, pasamos a la segunda. Número 2. Ya me olvidé cuál era. Espera. Skyscraper. Pero vamos de nuevo. Número 2. Skyscraper, rascacielos. Con otro grosso de Hollywood, Otro se puede decir, grandote, porque musculoso y pelado. son todas taquilleras esas películas, es como que la gente los requiere. Y es La Roca, ¿no? Dwayne. Y bueno, esto también, no sé por dónde empezar. Es un hombre, bueno, es así. La familia del tipo se queda atrapada en un rascacielos. Y el tipo tiene una pata de titanio, cosa que no es menor. No es Porque la verdad que tiene que saltar en un momento de una grúa. Salta literalmente como se ve en el afiche. A todo esto recuerden que es cojo, ¿no? Entonces, es un dato Claro, importante. y se va directamente, claro, bueno, es una pata de palo, pero es una pata de titanio. Exacto. Pero igual, bueno, no sé. Y salta y llega justo a agarrarse a la torre. Bueno, esa es la primera de tantas escenas ridículas que va a haber en toda la película, porque esa es solamente una. Después va a una turbina gigante y salta justo. O sea, todas cosas que no pueden ser nunca. Claro, Tipo Rápido y Furioso sería Ahora, la última. Alguno de aquel lado nos va a decir, bueno, toda película de acción tiene ese rango de acciones que uno puede llegar a comprender. Una cosa es si Duro no- de Matar, Claro. que bueno, ponele. Y otra cosa es Uno que puede salta. comprender a Bruce Willis tirando 20 millones de tiros con una simple pistola que apenas tendrá 6 balas, pero la verdad que saltar más o menos 200, 300 metros con una pata de palo y justo caer en el edificio de al lado... Es como demasiado. Después la mujer tiene que pasar a los hijos de un lado para otro en una viga que es así de ancha, con tacos. Y después se ve en la película que después los tacos no los tiene unos borcegos. O sea, es todo muy raro, pero no importa, son errores de la película. Y pasa, de casualidad va, y va con los chicos cargando. O sea, es imposible porque la viga se da vuelta y se van todos a la miércoles. Y abajo hay fuego, todo. Pero no, en esta película no pasa nada. Y justo saltan y está todo bien. Mientras tanto que La Roca agarra dos cosas que se las enrosca así y es como que queda todo tirante y ellos pasan. Y de casualidad después, bueno, lo suelta porque ya no va más con la fuerza. Es todo siempre de casualidad, hasta el último segundo. Es importante destacar de estas dos películas que además que sus protagonistas, sus héroes son musculosos y pelados,
tengo una obsesión para decirlo, el tema que son musculosos y pelados. Tiene algo en común. Es importante también saber que son de producción, o por lo menos Ah, una sí. producción ejecutiva china. Porque los efectos especiales, los efectos por ejemplo, especiales en están Megalodón, buenos. te recrees que el Megalodón se está comiendo todo, porque la verdad que están re buenos los efectos especiales, ¿no? Y en Y Rascacielos en Rascacielos, también bueno, bien, parece todo bien. fuego, y bueno. Lo que pasa es que Pero sí. lo que es inverosímil, lo que es súper loco, parece de gente, de guionistas empepados. Va, ni siquiera eso, sino que es muy, muy trucho. Si no se puede nunca, es imposible todo lo que Tratar de pasa. concebir que van a lo único que faltaba en Rascacielos era que saltara y encima atrás viniera un megalodón que andaba por la tierra y lo saltaba también para Sí, tratar faltan de los comerse. tiburones que vuelan de la otra película Bueno, eso también. está Eso es buenísimo. para otro momento. Bueno, vamos a pasar a la tercera. Número 3. Tres. Bueno, vamos a hablar de una película que es protagonizada por Nicolas Cage. A mí, bueno, ya me da ternura, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé por qué hace esas películas tan bizarras, no sé. Contanos un poco de Trata de que él es un camionero y hay una chica que está siendo ahorcada en un baño, entonces él la salva, bla, bla, bla. Y al final le explica que en verdad esta mujer necesita que la ahorquen para ir al plano espiritual, sería una cosa así. Ya me El perdí tema- completamente. Sí, bueno, eso ya es revisarlo, pero así empieza la película. En los 3 primeros minutos empieza así. El tema es que la hija de esta chica, que es Franca Potente, la mujer, y tiene una hija, está en coma, entonces necesita que la vuelvan a ahorcar. Bueno, pasan varias cosas, tienen ondita, Franca Potente con Nicolas Cage, o sea, los dos personajes. Pero el problema acá es que el espíritu de la ex esposa, que está muerta, la esposa de Nicolas Cage, del se personaje. metió en el cuerpo de la hija de Franca Potente. Que la verdad la película fue tan bizarra que ni me acuerdo el nombre de los personajes, por eso digo el nombre de los actores, pero bueno. Cuestión de que, no sé, se mete en el cuerpo y bueno, le quiere dar a Nicolas Cage todo el tiempo porque es la ex, ¿viste? Pero el otro problema que hay es que la hija se comporta cada vez más raro, la quiere matar a la madre, porque se supone que el espíritu es de la otra. Y lo lleva por mal camino. Lo lleva por mal camino y otras personajes que aparecen en la película le creen a la madre que su hija está siendo poseída por la difunta de Nicolas Cage. Y todo un embrollo súper bizarro. O sea, en medio de todo de esta trama, que ya es un embrollo, las cualquierísima. actuaciones y la forma de justificar estos, porque al final de cuentas terminan siendo como una suerte de fenómenos paranormales o fantásticos. Que no sé lo cómo bizarro es que llamarlo. todos le crean, ¿no? Empieza toda la gente a creer y empiezan a tener todos unas actuaciones que son más Rarísimas. fantásticas, Ni absurdas, siquiera. grotescas. Vamos a poner un ejemplo, ahí vamos a poner un ejemplo de lo que estamos diciendo. Sarah. Sarah. Bueno, algo como eso van a ver en toda la película. Así que no sé, esto es una mención honorífica igualmente, porque las otras dos son súper locas y acción y efectos Yo especiales. solamente voy a Pero decir esto es una un cosa. conjunto de cosas locas que pasan sin efectos especiales, pero no podíamos dejar de nombrarlo, ¿no? Yo solamente quiero defender al pobre Nicolas Cage. Sí, bueno, le tenemos cariño igual. Cuando empezó su carrera hizo algunas películas interesantes, pero ya hace un tiempito, hace como 10, 15 años, viene dirigiendo muy mal sus películas y además ni siquiera es que está gordo, está como hinchado, como que está tomando corticoides, no sé qué le pasa al hombre. Sí, no sé, se va Es como- mimetizando por ahí con los personajes, ¿será? No sé, esta película, dijimos que las otras películas parece que la producción viene de financiamiento chino. Sí, grosso, aparte. Lo único que me mucha queda esperar producción. de esta última película que el financiamiento vino del gremio de Moyano, de los camioneros, porque Es terrible. es la historia de un camionero. Me hizo acordar también a Eric Estrada, Poncharelo, Sí, sí, que sí, era sí. Dos mujeres, un camino. Bueno, Pero esto sí. es más o menos como esa Va historia por de ese Dos lado. mujeres, un camino, pero me quedo más con la de Eric Estrada antes que con la de Nicolas Cage. La verdad es terrible, ¿no? Eso sí, la persona que la dirigió también hizo el guión e hizo otras cosas más. O sea, hizo como toda la misma persona, hizo todo. Le faltó actuar solamente. Esa mujer, la verdad que no sé qué se fumó, pero bueno, es muy bizarra. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Si les gustó el video, pongan un like, suscríbanse y bueno, y nos vemos en el próximo video, ¿no? Nos vemos en el próximo video.